Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Ya estamos aquí en la sesión, abriendo la sesión del día de hoy con malleta en mano para trabajar los casos que nos corresponden, ¿verdad? Junto al amigo y compañero, el sacerdote y licenciado padre Carlos Pérez Toro. Saludos, compañero. Saludos, pastor. Saludamos a todos los que nos están viendo a través del Tribunal Cristiano. Qué alegría poder estar aquí y discutir los temas que nos inquietan a nosotros los creyentes cristianos en Puerto Rico. Recuerde que nos puede ver a través del canal 58 por aire y el 348 de Liberty, a diferentes horarios que sale el programa, y nos puede seguir en Facebook como Tribunal Cristiano TV. La peculiaridad que tiene el Tribunal Cristiano TV en Facebook es que usted puede ver todos los programas que hemos hecho, y eso es una tremenda experiencia, ¿verdad? Que usted puede escoger y lo va viendo. Y nos puede seguir también en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado y unirse al Twitter también como Apóstol Ricky. Ahora, toda esa oportunidad usted la tiene y puede disfrutar de toda esta programación y los temas que vamos a estar tocando. Ya me bajar un poquito aquí, me voy a hacer para bajar un poquito aquí la bocina. Dame un segundo aquí. Por lo bueno que estoy en vivo. Estoy aquí ya. Estaba muy alta la bocina y entonces se hacía retroalimentación. Bueno, padre, qué triste la situación de la noticia que está corriendo con el alcalde Roldán de Aguadilla. Muy triste, ¿verdad? Esa experiencia de hoy ser, ¿verdad? Que su hijo fue asesinado en Milwaukee. Mientras a eso de las 5:30 de la mañana, de la madrugada, estaba puesto de gasolina, algo allí, otro joven de unos 24 años, lamentablemente le arrebató la vida. Triste, ¿verdad? Esa situación. Y yo estaba pensando que la alcaldía de Aguadilla ha sufrido ya unas situaciones con sus alcaldes, porque la anterior alcaldesa, Yanixia, que apenas tuvo un año y pico, ¿verdad? También su marido murió por una enfermedad y ahora el alcalde, que no lleva ni año y medio, sufre esta experiencia de perder un hijo, su hijo de 28 años. Hay que orar por la alcaldía, orar por ese municipio y nosotros, las personas creyentes que conocemos, ¿verdad?, ciertos aspectos espirituales, sabemos que hay que a veces tomar autoridad y reprender y bendecir los lugares para que no hayan situaciones tan tristes y lamentables como las que está sufriendo ya el pueblo de Aguadilla con dos de sus alcaldes en menos de 3 años. Y por otro lado, pues les damos, ¿verdad?, pésame, vamos a estar orando por esa familia. Así mismo es, pastor, bendito. Sin duda, yo vi el comunicado de prensa del alcalde donde decía lo devastador que es para un padre perder un hijo. Debe ser un momento difícil de angustia y dolor para él y su familia y su esposa. Y sin duda nos unimos a él para que el Dios de todo consuelo le ayude a afrontar esta muerte de una manera creyente y a darse cuenta que la última palabra en nuestra vida no la tendrá ni la muerte, ni el pecado, ni el odio, ni la maldad, la va a tener Dios al final de los tiempos. Así que le deseamos lo mejor, ¿verdad?, al alcalde y oramos por su consuelo y esperanza. Así será, nos unimos en oración desde esta plataforma y nosotros en nuestro aspecto personal, ¿verdad?, y ministerial le acompañamos. También, pues hay una noticia circulando ya que yo a veces pienso que esto es parte del sistema que nos está acostumbrando las agencias federales en Puerto Rico a, no sé si es como dicen ustedes los católicos, pueblo pequeño, campana grande. Bueno, el dicho dice, bueno, hay muchas versiones, pero el dicho que yo he escuchado, secular, más que católico, es pueblo pequeño, lengua larga. Ah, bueno, seguro, pero también comparan campana grande, se oye cuando suena la campana, se oye por todo el pueblo. Y hay un rumor de que o va a haber renuncias de alcalde o van a haber arrestos
las próximas horas, todo producto del primer arresto de Santa María, y digo a Santa María, que es el apellido del licenciado, y el arresto del alcalde de Cataño, el Gado, que ahí, pues ellos se prestaron para buscar una rebaja en sus condenas, ¿verdad? Y tiraron al medio o vincularon a otros de una manera que a veces pues, a mí eso me disgusta. El delito se comete, pero es como forzado a que lo cometan, como que salen a una expedición, una cacería, y vamos a buscar cómo involucramos a otros. Entonces le tiran tentaciones y yo no sé cómo tú ves eso, padre, pero como que veo eso, yo sé que es una prueba de carácter, pero gente que no había cometido ningún delito los hacen cometer un delito porque alguien se sentó en una mesa y dijo, vamos a planificar y vamos a ver cuán fuerte o débil son esta gente. Lamentablemente, ¿verdad? El problema de la corrupción en Puerto Rico, de gente que en su vida privada y pública, en su vida privada y personal, fueron personas decentes, personas de familia, de trabajo exitosa, que tenían una buena fama en el contexto de su comunidad, entran al servicio público y empieza una especie de pandemia de corrupción que hemos visto escandalizados como figuras públicas que uno no se hubiera podido imaginar, ¿verdad? El alcalde de Cataño era un rising star en el contexto del PNP, como el alcalde de Guaynabo, que hasta presidía la Federación de Alcaldes. Por lo tanto... Pero padre, yo sé lo que tú quieres decir, pero yo lo que quiero señalar es que el alcalde de Cataño se corrompe a sí mismo con Santa María. Bueno, pero la corrupción no es solamente personal. Sí, siempre hay siempre el influjo de uno que quiere algo y a cambio corrompe al político. No, a lo mejor no me estoy explicando. Es muy difícil lo que quiero decir. Y es un poquito complejo. Explíquese bien, pastor. El alcalde de Cataño junto a Santa María tenían esa forma de hacer negocios con el aspecto gubernamental, que es corrupción. Eso no se puede hacer. Pero después, para buscar una rebaja de su condena, se idean todo un mecanismo de ir a prestarse para gente que no estaba vinculada al asunto antes, sino algo nuevo. Ellos a la hambre hagan todo, y en cierta manera corrupción es corrupción donde quiera, pero el sistema federal se presta para salir una cacería de brujas, de cosas que no tienen que ver con estos individuos, que no estaba relacionado, y tú me corriges, y ahora comienzan a ellos a ofrecerle para que otros caigan también, a cambio de yo lograr una rebaja de condena. No, pastor, no, sin duda se puede interpretar así, pero las personas que se prestan, entre comillas, ¿verdad? Por tal vez la palabra se prestan puede entenderse negativamente. Las personas que son utilizadas por el gobierno federal para continuar una investigación de personas en las que hay una sospecha fundada que están cometiendo fechorías y actos de corrupción. No es que pues qué sé yo, vamos a donde Carlos Pérez, el padre Carlos Pérez, a ver si es un corrupto, vamos a enviarle allí a alguien que lo vaya a corromper. No es así como funciona la dinámica. Es que son personas a las que hay una sospecha fundada de que están siendo, ¿verdad?, personas corruptas. No hay las pruebas suficientes, o si las hay, entonces se envían estas personas que son como una especie de agentes encubiertos. Son la carná que tiran. Yo no sé si tú te acuerdas, no tengo el nombre ahora,
pero tengo la frase célebre que dijo cuando era Pedro Rosselló el gobernador de Puerto Rico. Hubo un fiscal federal que dijo la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido. PNP. Y este señor, que no recuerdo su nombre ahora, hizo un montón de cosas. Y bueno, se creía que esto era lo más grande del mundo. Y después que dijo eso, arrestaron, pero no fue una cosa como que pudiéramos decir que se acabó el partido PNP. Después de eso pasó ya más de 20 años. O sea que a veces los federales, y tú a lo mejor tienes más experiencia que yo como abogado, aunque no es la práctica tuya, pero a veces los federales se les va la mano en esto y se vuelven muy agresivos y hacen unas gestiones que después gritan y saltan y meten gente que después hasta los casos a veces se caen también. Sí, bueno, la Fiscalía Federal tiene un récord bien alto de victoria, o sea, estamos hablando de un 95. Bueno, o sea, que los casos en que las personas salen bien, pues son raritos. No son raritos, pero mira el caso de este senador, que no lo están acusando por ser senador, Abel ha sido un caso que empezó con una cantidad de casos y ya quedó como en uno. Sí, pero eran casos de cárcel y estaba cumpliendo cárcel. Ahora está en una fase apelativa. Sí. O sea, no, sin duda, dicho sea de paso, en el caso de Abel, yo todavía no logro entender las acusaciones porque un error administrativo que se quiera sancionar criminalmente no me parece que es el modo correcto. Porque él no se llevó a cabo, él simplemente tomó unas decisiones a nivel administrativo que Fiscalía, ¿verdad? En sus acusaciones entiende que son de naturaleza criminal y que llevaron al alcalde, según ellos, a mentir al gobierno federal, etcétera. Pero independientemente de eso, yo creo en la inocencia de Abel. Me parece una buena persona y le tengo gran aprecio. Pero hay que decir que Fiscalía tiene un récord de victorias en acusaciones criminales altísimo. No solamente contra la corrupción pública, sino también contra el tráfico de drogas, etcétera. Por lo tanto, si hay esas acusaciones, frutos de encubiertos o de alambritos, ¿verdad? Me acuerdo aquel famoso alambrito de hace 20 años que hizo meter presa a la secretaria del entonces gobernador Rosselló, que era alambrito, que se había alambrado para intentar sacarle a aquella mujer, ¿verdad? Toda aquella, los datos, etcétera. La cuestión es que, vamos a ver, a mí sí me preocupa estos modos de filtraciones que van creando una especie de mal ambiente cultural que yo no creo que es lo más sano en una sociedad democrática y pluralista. Las acusaciones deben tener ese carácter confidencial porque hay una presunción de inocencia, porque los procesos exigen la serenidad de los tribunales, poder discernir o no la culpabilidad de un ser humano, y el estar creando estos ambientes mediáticos, estos ambientes de que te va a comer el cuco, no creo que contribuye ni a hacer justicia, ni a liberar al país de esta plaga de la corrupción. El gobierno federal debería ser más prudente. Yo me acuerdo cuando hubo el famoso caso de Arecibo de las acusaciones contra sacerdotes, ¿verdad? De Monseñor Daniel, en la cual el gobierno estatal y el gobierno federal querían intervenir en los asuntos internos de la iglesia, cómo se había resuelto esos asuntos a nivel eclesiástico, ¿verdad? Y yo me acuerdo que el primer caso que se acusó federalmente, ¿verdad?, de un sacerdote de la diócesis de Caguas,
Me acuerdo que entre las razones que daba para la acusación y para que no se quedara solo en el plano eclesiástico es la confidencialidad, decían ellos. Pero precisamente ese caso es la muestra más clara donde las víctimas son revictimizadas. No decían el nombre de la víctima, pero decía, es monaguillo en tal pueblo. O sea, era monaguillo en tal pueblo. O sea, no les respetaron la confidencialidad ni la intimidad, ¿verdad?, de la víctima, ni de ¿verdad?, la víctima y de la persona acusada, que tenía derecho a una presunción de inocencia. O sea, yo creo que en estas cosas el gobierno federal tiene que aprender más a ser confidencial. Estas son filtraciones que no, o sea, el que me diga a mí que un sumario de una investigación federal se filtra para que la gente sepa, no, eso no es. En los procesos federales, si algo se distinguen, es por su carácter confidencial, oculto. No hay filtraciones porque se sabe. Preparan el ambiente, porque imagínate, el PNP tiene este domingo la asamblea para aprobar el reglamento y uno de sus eventos más grandes. Pues entonces ellos cogen hasta fechas emblemáticas y asuntos emblemáticos y es una cosa que se vuelve a veces morbosa, tú sabes. Morbosa y política. Sí. Porque qué curioso que coincida estas filtraciones con la ellos dicen, no, nosotros no hacemos, bueno, pero están filtrando y tienen que controlar la filtración. Y la filtración es fulanito y fulanito, son tres nada más que saben que lo que está pasando. Y si se filtra, uno de los tres es, o los tres. Por lo tanto, yo creo que en eso el gobierno federal, las agencias investigativas tienen que... Vamos a otro tema, que el tiempo avanza. En Puerto Rico se está haciendo un planteamiento ya desde que esta administración comenzó para tratar de detener en alguna manera la violencia pasada, fundamentalmente le llaman violencia de género, pero es la violencia que ocurre hacia la mujer en una relación, casi todas son en una relación. Esto han querido estirar el chicle y decir que en Puerto Rico el año pasado mataron 40 mujeres. Cuando buscamos el dato, la gente piensa, ya rayo, pues los hombres asesinaron a la mujer. De hecho, se creó hasta un delito ahora nuevo que se llama el feminicidio, ¿verdad? Y otros que le han querido otros nombres más. La cuestión es que se da a entender cuando la gente 40 mataron los hombres a la mujer. No, es que algunos de esos delitos de muerte están relacionados con el trasiego de drogas, están relacionados con peleas. O sea, las mujeres están en lugares donde de tanto riesgo ahora como los hombres, porque es así. Están en los lugares donde ocurre. De hecho, hay lugares ya donde mujeres han sido parte de la agresión o del grupo que va a cometer el delito. ¿Qué pasa? Que debido a eso se creó una iniciativa del gobernador por la presión que tenía de los grupos feministas y de mujeres, y se creó el famoso grupo PARE, un comité que el gobernador designó, que lo dirigía la secretaria de Familia, para buscar soluciones para atajar la violencia contra la mujer o la violencia de género, porque también hay hombres que han muerto en esa situación, pero de eso no se habla mucho. La realidad es que debido a eso se siguió promoviendo todo este tipo de asuntos y llegó la iniciativa de que en el Departamento de Educación, lo que es nuestro sistema escolar, se comenzara también a enseñar la perspectiva de género, algo que tiene que ver una cosa con la otra, pero usaron esta crisis para introducir una enseñanza con perspectiva de género, y la prensa y los artistas y otros grupos comenzaron a endosar esto, y muchos hablaban sin saber lo que estaban hablando, pero se hicieron eco y el político. La realidad es que debido a la presión, pues comenzó a tomarse cartas en el asunto, pero los grupos conservadores, los grupos religiosos, los padres y las madres, que son los que tienen la autoridad sobre sus hijos, comenzaron a reclamar que no querían que se enseñara
un currículo con perspectiva de género, que se enseñaran valores y respeto. Y el gobernador al final, pues, buscó cómo enfriar la cosa y compró el concepto y le llamó equidad y respeto entre un niño y una niña, y que se respeten ambos iguales y que se puedan desarrollar. Por ahí la cosa comenzó a coger otro giro cuando vimos las expresiones del gobernador sobre eso, y vino un grupo de senadores PNP, por decir todo, e hicieron inclusive un proyecto de ley, el 727, que ese proyecto de ley es para que se enseñe un currículo de valores, y se nombran los valores universales, y estuvo el secretario de Educación y estuvo la Fortaleza, y todo el mundo de acuerdo con eso. Y hasta ahí, pues todo el mundo dijo, pues mira, la cosa va comiendo otro giro. Los grupos conservadores, que habían hecho ya unas manifestaciones multitudinarias, pues también se tranquilizaron, hasta que el 10 de marzo, después de confirmado, el licenciado secretario de Educación, se me va el nombre ahora, ya mismo nos acordaremos, firmó con su letra un documento de 18 páginas que se conoce como el marco jurídico de la Carta Circular para enseñar equidad y respeto. Y el título está bien, muy bonito, muy bueno, y todo el mundo lo entiende. Pero lo que dicen las 18 páginas da mucho que decir. Y usted ha hecho un estudio y ha hecho que está circulando por ahí en las redes, una explicación de los detalles sobre lo que dice este documento, que la conclusión es que es un documento ambiguo, tiene mucha ambigüedad y puede cortar o partir para cualquier otro lugar, menos para el propósito original. ¿Me explico? Yo creo que sí, yo creo que usted lo ha introducido muy bien. Yo creo que esta carta circular, que es la número 32 del 2021-2022, del 10 de marzo de este año, es una carta ambigua con el propósito de intentar complacer a los sectores liberales, sembrando una especie como de confusión en los sectores creyentes y haciendo una propuesta ambigua para que las autoridades públicas educativas no tengan que responder a la presión de la opinión pública. Y me explico. Este es un proyecto, esta es una carta donde se está introduciendo por la cocina la perspectiva de género. ¿Por qué? Esta carta, primero, elimina la carta, una de las cartas, la carta tal vez más importante que habíamos nosotros logrado, la carta 32 del 2017. Esa carta, bajo la administración de Ricardo Rosselló. Bajo la administración de Ricardo Rosselló. Con esa se eliminó la de García Padilla de perspectiva de género. De la perspectiva de género, y se clarificaron los términos. Leo solamente algunas líneas. En los pasados años, decía aquella carta del 2017, se ha intentado equiparar el concepto de perspectiva de género con la equidad de género. Ambos conceptos, aunque parezcan similares, no persiguen los mismos fines. Dicha acción ha generado confusión. Se conoce como equidad de género la defensa de la igualdad entre el hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. La equidad de género tiene como norte que las mujeres y los hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, esa era la clave de todo lo que iba a desarrollarse con la equidad de género. Esta carta, lo único que elimina, respondiendo a la presión de los grupos liberales y de izquierda, sobre todo el famoso comité hecho por el gobernador, donde se excluyeron a los creyentes, el comité PARE, lograron su propósito. Eliminaron la carta donde los conceptos de equidad de género, de mujer y hombre, en el contexto biológico, etcétera, estaba claro y era una prohibición. En el contexto educativo público,
para que no se pudiera adelantar una agenda ideológica en detrimento del derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores. Pero esta carta lo primero que hace es eliminar. Parece, uno podría pensar, wow, pero es una carta que tiende un puente hacia los creyentes porque utiliza el término, llama la equidad y el respeto entre todos los seres humanos. Es decir, al sector liberal le concedió, vamos a eliminar esa carta que ustedes han criticado y que es un obstáculo para poder enseñar perspectiva de género en el contexto educativo público. La elimina. Y a los creyentes le dice, mire, pero le dimos el título que ustedes nos habían pedido. Dieron el título, pero fíjense bien, ¿qué hace la carta? Mira, pero es verdad que hay una interpretación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero ahí vamos. Pero déjame decir la frase, que el nombre no hace la cosa. Sí, que el nombre no hace la cosa, exacto. Ah, pues aplícaselo a él. Aquí aplica con toda su fuerza. Pero fíjese bien, mire lo que hace esta carta. Le dice que los padres no tienen un derecho fundamental, no habla de derechos fundamentales, de papá y mamá en la educación de los hijos. Habla citando la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que no tiene nada que ver con nuestro Estado de Derecho sobre el derecho fundamental de los padres, citando esa carta donde se habla de un derecho preferencial. Escucha bien, papá y mamá, te han quitado tu derecho fundamental para reducirlo a un mero derecho, como decía, preferencial en la educación de tus hijos. Contrario a lo que dice la ley 85 del 2018, que es la reforma educativa, donde dice lo siguiente: reconocemos que la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental. El sistema de educación pública buscará integrar a los padres, estableciendo, integrar a los padres en el proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene una función subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna. Este derecho, que ya está reconocido en una ley, viene a ser reducido en una carta circular del secretario de Educación a ser un mero derecho preferencial. Es decir, pues sí, preferencialmente tal vez te consultaremos, pero la decisión se te la quita a ti, papá y mamá. ¿Y se la da a quién? Se la da a los maestros, a los que con su libertad de cátedra, como dice aquí el texto de esta circular, con su libertad de cátedra tendrán que implementar los criterios ambiguos que esta carta circular da. ¿Y cuáles son esos criterios ambiguos? Léanlo. Habla de valores. Escuchen bien. Habla, por ejemplo, valores, el valor del cambio, el valor de la pluralidad, el valor de la inclusión. Ya ustedes saben. Y que ese es el lenguaje que se ha usado por años en la perspectiva de género. Claro. Entonces, si cada maestro... Pero perdóname, tú estás hablando de los valores, pero anterior a eso, en la exposición, diría yo, por decir de motivo, usa la palabra orientación sexual e identidad de género e interpreta un caso de una manera no correcta. Sí, a eso vamos ahí. Pero quiero que la gente se dé cuenta la ambigüedad del currículo de equidad, porque habla de una serie de valores sin definirlos y queda la discreción de los maestros, de cada maestro, de implementarlo con la libertad de cátedra que la carta dice será defendida por el secretario de Educación, por el Departamento de Educación. Es decir, te quita a ti, papá y mamá, la responsabilidad que te la había concedido porque la reconocía, la había reconocido la reforma educativa para entregársela al maestro, e incluso dice más. Y hay que hacer también de manera transversal. Y dice, las experiencias de aprendizaje que consideren la pluralidad humana para desarrollar en nuestros estudiantes, transformar ideas y creencias y roles en busca del bienestar colectivo. Es decir, que si te toca
un maestro creyente en ese currículo transversal, es decir, que en todas las clases tendrá que ser metida este currículo ambiguo aplicado según los criterios de cada maestro, con la finalidad de transformar creencias y roles. Usted imagínese, ahí empiezan a hablar de cambios, de inclusión, de pluralidad, y ya tú te puedes imaginar el adelantar una agenda ideológica, y papá y mamá van a tener que iniciar una batalla en cada escuela para defender su derecho fundamental. Oye, en el barrio mío, mira, en el barrio mío le decían a eso, meter la perspectiva de género por la cocina. O la cocina. Y no solamente eso, pastor, el secretario de Educación y el gobernador quedan afuera. Oye, no, pero es que yo no dije que ellos hicieran eso, pero ellos tienen libertad de cátedra y además, pues, que diálogo, como dijo el gobernador ahora, cuando le cuestionaron de que el grupo de pares, que no sé por qué se están oponiendo, porque han logrado lo que ellos querían, pero el grupo de pares se estaba oponiendo y dice, bueno, que era porque ellos le falta una cosa. Mira, dialogue con el secretario de Educación, que él siempre escucha. O sea, quitan la responsabilidad. Es porque le faltó una cosa a ellos, le faltó el nombre. Lo único que le falta es el nombre. Ya ellos lograron, lograron poder implementar sin necesidad del nombre, implementar con absoluta libertad, teniendo hasta la defensa. Entonces el gobierno se lava las manos y te dice, papá y mamá, mira a ver lo que tú puedes hacer porque yo no puedo hacer más. Ahora, yo quiero que se den cuenta que el único derecho, además de que habla de derechos en general, etcétera, el único derecho que dice es lo que ellos hablan, es el discrimen por orientación sexual e identidad de género, citando un caso que es el caso de Bostock versus Clayton County del 2020, que es un caso que dice específicamente en el número 1753 de ese caso, dice específicamente que este es un caso laboral que no puede ser extendido a otros contextos, contexto educativo, las polémicas de los baños, etcétera. No puede ser extendido, lo dice específicamente. Y esta carta circular utiliza ese caso para poder sustentar, hablar de la única discrimen que habla, orientación sexual e identidad de género, usando un caso que no aplica, basándose el Departamento de Educación de nuevo para librarse de responsabilidad y decir, bueno, yo no tengo la culpa, fue el secretario de Educación Federal el que ha interpretado ese caso de esa manera. Dicho sea de paso, el secretario de Educación que de manera irresponsable ha interpretado ese caso cuando dice que no puede ser interpretado así, y es claro, está siendo demandado por 23 estados de la Unión Americana por esa interpretación arbitraria. Porque esa interpretación se da en el contexto de una ley laboral. No, esa interpretación se da en el contexto de esta decisión del Tribunal Supremo. Ellos aplican la interpretación de ese caso de Bostock, lo aplican para decir que la orientación sexual e identidad de género es un discrimen también, que cada vez que aparezca la palabra sexo en leyes federales debe ser interpretado como que incluye la orientación sexual y la identidad de género. ¿Entiende? Por lo tanto, en el caso que se llama The State of Tennessee versus United States Department of Education del 2022, más de 23 estados han cuestionado esa interpretación que es contraria a la decisión del Tribunal Supremo. Pero de nuevo, como esto lo que querían hacer es una carta ambigua donde querían quedar bien con el sector liberal, pero a la vez intentar duérmete nene con el sector creyente. Mira, pero te aceptamos el título. Pero no se ha logrado porque ahora ni el sector liberal está conforme y el sector creyente o de fe o de valores pues tiene un reclamo. Mira, tú sabes cómo esto se subsana, bien sencillo. Hay un refrán americano que dice que si la cosa no está rota, no la arregle.
Se ha ofrecido que a mí me sorprende que el Ejecutivo no esté alineado con su legislatura. 10 senadores, que es el cúmulo total de los senadores del PNP, han hecho un proyecto de ley de valores que es consono, en cierta manera, con aquel famoso proyecto que hubo una ley y que hubo una orden ejecutiva cuando Luis Fortuño, gobernador de Puerto Rico, introdujo Tus valores cuentan, que iba ligado en alguna manera a la Oficina de Ética Gubernamental y que se hizo un trabajo extraordinario y iba transformando el sistema educativo en valores. Pues si tú tienes una legislatura y un Johnny Méndez y otros legisladores de la Cámara que refrendaron lo que hicieron sus homólogos allá en el Senado, ¿por qué te vas? Oye, y envías al secretario de Educación y a un personal de la Fortaleza a endosarlo allí en una conferencia de prensa, pues promover el proyecto y todo el mundo es feliz en alguna manera y es algo que es ley, que perdura. Pues no ahora, como tú bien has dicho, y por eso te di la oportunidad para que explicaras esto, porque es un documento ambiguo. Entonces es tan ambiguo que ninguno de los grupos está complacido. Así mismo es, pastor. Ese es el gran problema de cuando el Señor lo dijo en el Evangelio de manera extraordinaria. No se puede servir a dos señores. O aborrecerás a uno y amarás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al otro. Y después de otro ejemplo parecido, una fuente no puede dar agua salada y agua dulce. Exacto. O sea, la Escritura Santa le está advirtiendo al gobierno que esto es imposible. Mi solución, además de ese proyecto que yo creo que es adecuado, si el gobierno quiere intentar acercarse a ambos grupos, que sea papá y mamá los que decidan entre dos currículos. El currículo... Explícate esa teoría. Tú estás proponiendo, y te lo voy a hacer a manera de pregunta. El tribunal va a tomar aquí acción. Usted, distinguido letrado, propone la alternativa de que los padres puedan escoger, como que son los que deciden con autoridad sobre sus hijos, qué tipo de currículo quiere que se le enseñe. La idea es, ya que no vamos a ponernos de acuerdo, porque los creyentes no vamos a ceder, ni ellos tampoco van a ceder, porque se hagan dos currículos distintos, un currículo de equidad y otro currículo de perspectiva de género. Pero eso sería en una sola clase, en una sola clase. Ya no, ahí sería en una sola clase, no sería una sola clase eliminando la perspectiva de género, sino una sola clase con la finalidad específica de intentar revertir esta especie de violencia social, etcétera. Pues se presentan dos currículos con dos maestros diversos preparados ambos en ambos currículos, y papá y mamá, viendo el currículo, van a decidir a quién van a escoger. Las otras clases se tienen que dar como se han dado hasta ahora. Sí, el que va a coger matemática, coge matemática, ciencia, eso no tiene ningún problema y no hay que estar... No, ahí no hay. Ahora, en los dos currículos es para enseñar, ¿verdad? Evidentemente, desde la perspectiva de género, que yo no creo que ayuda a mucho más, pero está bien. Papá y mamá deciden, yo quiero que sea este camino, perfecto. O desde la equidad de valores, con la experiencia que ya los creyentes hemos tenido en muchos países, para revertir esta violencia, creando valores en el corazón de un niño, sin necesidad, por decir así, de recurrir a ideologías extrañas, etcétera. Pero se presentan dos: el proyecto Matria el proyecto que hizo el gobernador de PARE, ¿verdad? Ese comité que el gobernador hizo, en la que se excluyeron a los creyentes y se llenaron de aquellos que tienen la ideología de género y antilibertad religiosa, ¿verdad? Ese es el comité que el gobernador hizo y que puso a presidir muy bien en ese tipo de comité ideológico a la que actualmente es la secretaria de la familia. Muy bien, perfecto. Ese comité que no tiene más incidencia. Bueno, pero la presidía ella para cuestión de gobierno, pero parece que la presidenta era Marilis Pagán. Ah, bueno, ya eso... Era la que llevaba la voz cantante, era la que la prensa entrevistaba. ¿Cómo ella se distribuía en las sillas? Eso ya le queda directamente a ellas allá, ¿verdad?
etcétera. Ahora, muy bien, que la secretaria de la familia, que es ducha en ese campo de la perspectiva de género, junto con las señoras de CABE, pues hagan un currículo, perfecto, y se hagan, y profesores que deseen, pues se preparen en ese currículo. La equidad, que es el proyecto sin duda que está promoviendo todos los senadores PNP, todos, y que estoy seguro que todos los senadores PNP en la Cámara lo van a endosar. No, y me parece que senadores populares también, populares y de dignidad y los dos legisladores del proyecto Dignidad. Pues mire que ese otro currículo con profesores. Y entonces papá y mamá, que es el que tiene la responsabilidad en la reforma educativa, va a decidir entre los dos proyectos. Se acaba la polémica. Se acaba. El que quiere ir a uno va a uno y el que quiere ir a otro, otra. Y las clases, se quita todo eso del currículo transversal. Mira, solamente concentrados en 2 clases dadas por maestro. Y papá decide, porque esta polémica no puede ser resuelta por la prepotencia del poder, aunque sea utilizando un mecanismo de ambigüedad como es este. No, solo se puede resolver en el respeto a la diversidad que existe en nuestro país. Yo sigo planteando, y oí tu ponencia, que debe ser el proyecto 727 de manera transversal, que se enseñen valores. Cuando se enseñan valores, se respeta a todas las personas. Cuando se enseñan valores, no hay que oprimir a nadie. Cuando se enseñan valores, no hay que enseñar ideología. Es tan claro el valor, respeto, civismo, igualdad. O sea, no hay por qué, no se discrimina contra nadie. Pero pastor, sí. No, yo estoy de acuerdo con usted y yo no tendría ningún problema. El problema es que eso que usted dice lo vamos a imponer nosotros sobre el sistema educativo público y las señoras que están allí en pares, que representan a una minoría del país, pero representan a un grupo. Esas señoras, por más que tú le digas todo lo que usted está diciendo, pastor, ellas no logran entender, ellas van a entender lo que usted y yo entendemos de cambio, pluralidad y integración, ¿verdad? Ellas no lo entienden igual. Lo que yo entiendo de libertad, ellas no entienden igual. Imagínense, en ese grupo hay personas que se niegan a reconocer que los creyentes tienen derecho a poder participar desde su perspectiva creyente en beneficio del bien común. Para ellas no son interlocutores legítimos. Imagínense, ¿qué concepción puede tener de libertad religiosa una persona así? Pero está bien. Cada uno tiene derecho a pensar lo que piense. Claro, yo no quiero que ellas me impongan desde el poder una vertiente ideológica de la cual me voy a defender y voy a defender a mis hijos. Pero tampoco yo quiero... Pero por ahí va el camino, Carlos. Cuando ellos tengan el poder lo van a imponer. Y el poder hay que usarlo cuando tú lo tienes. Pero ese es el problema, pastor, porque el poder es tan débil cuando es imposición. ¿Por qué? Sí. Ahora nosotros lo logramos. No, Carlos, no es imposición, es el derecho democrático. Para eso tenemos, escúchame, para eso tenemos una asamblea legislativa compuesta por Cámara y Senado, que tiene 27 senadores, tiene 51 representantes, que esta es la más diversa que ha habido, y son ellos los que van a votar. No, pastor, ¿sabe por qué no? Porque lo que nosotros logramos ahora por el poder y no el consenso, cuando lleguen ellos en el 24, van a utilizar el mismo argumento de usted cuando ellos sean mayoría y nos van a atropellar a nosotros minoría. Ahí atenderemos la situación. Pero es que, ¿y tú crees que pero la democracia, escúcheme, pastor, sí, la democracia no puede estar basada en un ejercicio meramente de poder, porque yo soy mayoría y no. Si tú logras este consenso de 2 opciones. Y tú eres, ¿qué optimista tú eres? ¿Que tú piensas que va a haber consenso? No, no, pastor. Es que cuando hay 2 opciones, cuando tú intentes quitarle las opciones en el futuro y atropella los derechos de una minoría, que tú vas a presentar los tribunales, escuche, pastor, escuche, los tribunales han sido consistentes que cuando tú le has concedido un derecho a un grupo minoritario,
no se lo puedes quitar utilizando la prepotencia del poder. Si tú das las dos opciones, tú tienes garantía de la estabilidad de la propuesta. Si tú hoy ganas porque tienes mayoría y le impones a ellos tus criterios, cuando ellos lleguen allá, van a utilizar la misma lógica. Lo que pasa es que esas dos opciones, tú estás partiendo de la premisa que ellos lo van a aceptar. Ah, no, que no la tienen que aceptar, pastor. Ah, pues ¿cómo se llama eso? Eso se llama buscar consenso. Eso se llama imposición del poder. No, porque tú le vas a dar a ellos. No, tú le vas a dar a ellos la posibilidad. Sigue tu camino. Yo te voy a dar a ti la posibilidad de seguir tu camino y yo voy a seguir el mío. Eso no es imponer, al contrario. Eso es respetar la diversidad de ellos. ¿Entiendes, pastor? Tribunal, abogado, está fuera de orden. Bien explicado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si... Oiga, güey, parece que el micrófono se le ha bajado el volumen. El mallete le barató el volumen. Vamos a ver si Eliezer Ramos Pared escucha lo que usted ha dicho. Bendito, Eliezer se ve que... Imagínense, pastor, reunieron a los creyentes, le dijeron, vamos a discutir, no vamos a hacer público ningún currículo hasta que ustedes no lo vean, hasta que papá no lo vea, hasta que los maestros no lo discutan. Y mire, sacaron ya la carta con el currículo, que es el currículo de la ambigüedad. Wow. Bueno, gracias, padre. Gracias, licenciado Pérez Toro. Espero que las personas pues vean luego este programa y nos hagan llegar sus comentarios para seguir discutiendo. Nos vemos hoy, esta noche, en Sin Separación de Iglesia y Estado. Amén. 580. Bendiciones.